El mamut cepirano era más un mito que una realidad para la mayor parte de la galaxia, un coloso que vagaba por el desierto helado de Zephyr 9. Se decía que había sobrevivido a imperios y guerras. Su silueta era una reliquia fantasmal en la tundra envuelta en niebla. Para los alienígenas que ocasionalmente se aventuraban cerca de la criatura, era un símbolo de resiliencia, imponente pero intocable. Por eso, cuando los susurros se extendieron sobre su sufrimiento, una herida supurante que lo había convertido en una sombra cojeando, nadie se atrevió a intervenir. Entra el doctor Ellen Veros, un veterinario humano cuya reputación de abordar casos imposibles lo precedía. No era un militar ni un científico en busca de fama, era simplemente un sanador con una creencia inquebrantable de que todas las criaturas, sin importar cuán grandes o alienígenas fueran, merecían compasión. Cuando Elión escuchó por primera vez sobre el mamut, estaba a bordo del Cirrus Dawn, una pequeña nave de investigación, y se dirigía a una misión no relacionada. La tripulación se rió de la idea. De un simple humano intentando acercarse al fantasma de Zep. No es solo grande, es antiguo, uno de ellos advirtió, si las tormentas de hielo no te matan. A ti el mamut lo hará. Elión había sonreído ante sus advertencias. Si sobrevivió tanto tiempo, entonces merece a alguien dispuesto a intentarlo, y entonces en contra del consejo del sentido común. Desvió su curso hacia Zephyr Maix. Mientras la nave aterrizaba en la superficie helada, el mundo exterior no era más que una mancha blanca. El viento aullante amenazaba con tragarse la luz, envuelto en capas de ciervo, aislado y armado con nada más que su botiquín médico y un viejo holopad lleno de textos de veterinaria terrestre. Alon salió a la tundra durante días, rastreó a la criatura siguiendo débiles rastros dejados por su enorme puerta cojeando. Finalmente, en el cuarto día, lo vio una silueta imponente contra el horizonte cegador, su pelaje enmarañado con escarcha, su pata delantera izquierda hinchada y agrietada. Era el mamut ceriano, e incluso en su agonía irradiaba majestad. Allen se acercó con cautela, calculando cada paso. Su respiración se congeló en el aire. Cuando se detuvo a una distancia segura, el mamut giró su enorme cabeza. Sus ojos, profundos charcos de azul, se fijaron en él por un momento. Ellen se sintió insignificante, una mota ante un antiguo coloso. Levantó sus manos lentamente, su voz firme: estoy aquí para ayudarte. El mamut no se movió, simplemente miró. Su pecho subía y bajaba con respiraciones difíciles. Allen sabía que su quietud no era confianza, era agotamiento. Esta criatura, la más grande y quizás más antigua del planeta, había sido abatida por el dolor, y Elión estaba decidido a aliviar ese dolor. El primer desafío fue ganarse la tolerancia del mamut. Allen pasó horas sentado cerca, hablando en tonos bajos y calmantes. Le mostró las herramientas en su equipo: un escáner, aerosoles antisépticos, un bisturí láser portátil, dejándolo olerlos y examinarlos desde la distancia. El mamut no atacó, pero su mirada cautelosa nunca se apartó. Al segundo día, Aang comenzó a trabajar con un dron equipado con equipo de imágenes. Analizó el pie hinchado. El absceso era peor de lo que había anticipado. Una herida profunda infectada que probablemente había comenzado hace siglos a partir de un fragmento de vidrio alienígena incrustado en el alma. El dolor debe haber sido insoportable. El tamaño de la criatura y el estoicismo enmascaraban una agonía lenta e implacable. He visto cosas peores, murmuró Elon, aunque las palabras eran más para él que para el mamut. Se puso a trabajar limpiando la herida, empezando con una simple niebla antiséptica. El mamut se estremeció, pero no se retiró. Lo miró con una intensidad que lo hizo sentir como si lo estuvieran juzgando, no como una amenaza, sino como un potencial salvador. El siguiente paso era quitar el fragmento. Elon no tenía asistencia, ninguna instalación avanzada. Solo sus manos, sus herramientas y un campo de operaciones improvisado debajo de un dosel térmico rudimentario. Dirigió la operación para mantener a raya lo peor del frío mientras activaba el bisturí láser. Las orejas del mamut se crisparon con facilidad. Dijo tranquilizadoramente: esto podría doler un poco. El fragmento salió con un tirón lento y cuidadoso, sus bordes dentados brillando oscuramente bajo la pálida luz. Sangre y pus supuraron de la herida, y Ellen rápidamente la irrigó con una solución que había sintetizado a partir de plantas locales y suministros médicos humanos. El mamut dejó escapar un profundo gemido retumbante que reverberó a través de las llanuras heladas. No era un sonido de ira, era alivio. Ellen trabajó toda la noche cosiendo la herida con un gel adhesivo y envolviendo el enorme pie en un vendaje de biopolímero diseñado para soportar las condiciones extremas del planeta. Cuando finalmente dio un paso atrás, exhausto pero triunfante, el mamut bajó su enorme cabeza por un momento. Ellen pensó que podría estar preparándose para atacar, pero en cambio rozó su frente suavemente contra su pecho. Se congeló, aturdido por él
Gesto fue una gratitud inconfundible. Desde ese momento el comportamiento del mamut cambió y permitió que un león se acercara libremente, incluso apoyando su peso cerca de su campamento como si buscara su presencia. El coloso, una vez salvaje, había reconocido al humano como un aliado y comenzó a formarse un vínculo. Sin embargo, lo que Ilan no sabía era que sus acciones habían despertado algo mucho más grande que una criatura. La recuperación de... Los ecos de las llamadas de dolor de los mamuts se extendían a través de las llanuras heladas de Zeper, Nim, agitando lo oculto y olvidado. El gigante no estaba tan solo como había creído, y la galaxia pronto aprendería que un veterinario humano había hecho más que curar una herida. Había encendido un legado. A medida que pasaban los días, el mamut a quien Alan había llamado Thorn se convirtió en un paciente y un compañero enigmático. La bestia colosal ya no desconfiaba de la presencia de Alan, aunque sus movimientos seguían siendo lentos y deliberados. Agobiada por siglos de dolor, Ellen trabajó incansablemente para evaluar la extensión total de la lesión de Thorn usando sus drones. Mapeó el tejido infectado y realizó exploraciones para comprender cómo el absceso había supurado durante tanto tiempo. Los resultados fueron aleccionadores. La infección se había extendido, se había profundizado en el hueso y partes del pie de Thorn se habían deteriorado. Si no se trataba, el daño eventualmente la criatura. Siglos de agonía. Ellen, Murmuró mientras revisaba los escáneres, y nadie hacía nada. Su voz temblaba no de miedo sino de ira por la indiferencia de la galaxia. Miró a Torne, que estaba cerca su enorme marco delineado contra las extensiones heladas. La mirada del mamut se encontró con la suya, y por un momento Anne sintió como si la criatura entendiera su resolución. No morirás bajo mi vigilancia, juró Ellen. Comenzó a prepararse para lo que sabía que sería el procedimiento más desafiante de su carrera. La infección necesitaba ser extirpada, el absceso drenado y el hueso dañado reemplazado con un CFT biosintético, pero sus suministros eran limitados y su campo de operaciones improvisado estaba lejos de ser ideal. Tuvo que innovar explorando la tundra en busca de recursos. Ellen descubrió una planta fibrosa resistente a la que llamó hielo fino su savia. Contenía propiedades antimicrobianas naturales y sus hebras resistentes podían tejerse en suturas improvisadas. Combinando esto con la tecnología médica humana, diseñó un plan no solo para salvar la vida de Thorn pierna, pero recuperar su fuerza. La noche anterior a la cirugía, Ilan se sentó junto al fuego calibrando meticulosamente su equipo. Torne yacía cerca, su forma masiva, creando un cortavientos contra el frío cortante. Ha soportado este dolor solo por demasiado tiempo, Elan dijo suavemente, como si el mamut pudiera escucharlo. Mañana cambiaremos eso. La mañana estaba quieta y anormalmente silenciosa, como si el mundo helado mismo contuviera la respiración. Alan preparó el campo de operaciones debajo del dosel térmico, sus herramientas esterilizadas y sus drones completamente cargados. Torne permaneció en silencio, su actitud tranquila, un marcado contraste con la magnitud de la tarea por delante. Letuna cesto a León, dijo más para sí mismo que para cualquier otra persona. El primer paso fue la sedación. Ellen usó un tranquilizante sintetizado a partir de compuestos terrestres y alienígenas. La criatura masiva tardó minutos en bajar al suelo, su respiración lenta y constante, incluso en reposo. El tamaño de Thorn era abrumador, una montaña viviente bajo las manos de un león, trabajando con precisión. Un león hizo el primer incisión a lo largo del absceso. El hedor pútrido de la infección llenó el aire, pero él siguió adelante. Drenó el absceso con un dispositivo de succión y estirpó cuidadosamente el tejido necrótico. La herida era más profunda de lo que había anticipado. La infección se abrió camino hasta la médula del hueso de Thorn. Cambiando a su bisturí láser, Ellen comenzó el delicado proceso de quitar el hueso dañado. Sus manos se movieron con precisión practicada los años de tratar animales, tanto mundanos como alienígenas, guiando cada movimiento. Horas pasaron, el frío filtrándose en sus músculos a pesar del dosel térmico. El momento crítico llegó cuando implantó el injerto biosintético diseñado para unirse con tejido vivo. El injerto era una maravilla del ingenio humano, una de las pocas piezas avanzadas de equipo que Alan había traído. Lo aseguró en su lugar con suturas de hielo. Vine, su resistencia a la tensión rivaliza con los materiales industriales. Finalmente selló la herida con un gel de biopolímero diseñado para proteger contra el duro entorno del planeta mientras acelera la curación. Mientras retrocedía sus rodillas, amenazando con doblarse por el agotamiento, respiró profundamente. La parte más difícil había pasado. Thorn comenzó a moverse cuando el sedante desapareció. La enorme cabeza del mamut levantó sus ojos azules encontrándose con Ayance. Por un momento el aire estaba denso por la tensión. Luego lentamente Torne se puso de pie probando su peso en la pierna recién reparada. La criatura dejó escapar un sonido profundo y resonante, una mezcla de un bramido y un estruendo que
Resonó en la tundra un león, se congeló. No era un sonido de dolor, era un triunfo. Cerca los drones captaron movimiento al principio. Ellen pensó que era el viento helado agitando la nieve, pero luego los vio sombras emergiendo de la niebla distante. Otros mamuts, sus formas más pequeñas que Thorns pero inconfundibles, aparecieron uno por uno. Habían venido atraídos por el llamado de Thorns. Allen observó con asombro cómo la manada se reunía alrededor de su líder. Torne se mantuvo erguido, sus piernas, reparadas fuertes, debajo de él. Los mamuts rodearon Alan. Su pura presencia abrumadora, pero extrañamente no era amenazante. Era como si hubieran entendido lo que había hecho. Por primera vez en siglos, Torne no estaba solo y Alan se dio cuenta de que salvar una vida había encendido algo mucho más grande. La galaxia había ignorado el sufrimiento de esta criatura, pero ahora ya no podía alejar. Algo extraordinario estaba comenzando y Ellen estaba en su corazón. La tundra estaba viva con movimiento, un evento nunca visto en milenios. Los mamuts, que alguna vez se creyeron que eran restos dispersos de una especie moribunda, emergieron de la niebla helada. Sus formas eran más pequeñas que las de Thorns. Su pelaje era más oscuro y menos luminoso, pero compartían la misma presencia real. Varos, que todavía recuperaba el aliento por la agotadora cirugía, observó con asombro cómo la manada se acercaba. Torne, ahora erguido y firme, levantó su enorme cabeza y lanzó un llamado bajo y resonante que reverberó en las llanuras. Era un sonido de fuerza y unidad, y los otros mamuts respondieron de la misma manera. Sus gritos formaban un coro que hacía que el aire pareciera terrorir. Alan sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Había venido a salvar a una criatura, pero ahora estaba presenciando el renacimiento de una especie entera, el espíritu. La llegada de la manada no fue una coincidencia. La transformación de Thorn los había atraído durante siglos. Los mamuts habían vivido en un aislamiento fragmentado. Sus números estaban disminuyendo a medida que la galaxia ignoraba su difícil situación. La supervivencia de Thorn. Su pierna reparada ahora era un testimonio de resiliencia. Había provocado algo primitivo y tácito dentro de ellos. Un llamado a reunirse para recordar lo que una vez fueron. Alan se movió con cautela mientras la manada rodeaba a Torne. Su corazón latía con fuerza, con una mezcla de asombro y aprensión. Los mamuts lo miraron con sus ojos profundos e inteligentes, y por un momento se sintió como un intruso, pero luego Torne giró su enorme cabeza hacia él y dejó escapar un sonido más suave, un estruendo que resonó en su pecho. La manada hizo una pausa. Sus imponentes cuerpos permanecieron inmóviles como si esperaran algo. Ilan levantó la mano y dijo: «St. A pesar del peso del momento, no estoy aquí para hacerte daño. Aquí para ayudar a uno de los mamuts más jóvenes, un juvenil. Con colmillos más cortos y una mirada curiosa, se acercó, sus pisadas sacudiendo él. Suelo bajó la cabeza olfateando el aire alrededor de Ellen, se congeló permitiendo que la criatura lo inspeccionara. Después de un largo momento de tensión, el joven mamut dejó escapar un sonido bajo de aprobación y se retiró. Fue una señal. Thor trompeteó de nuevo un llamado que ondeó a través de la manada. Comenzaron a moverse no lejos, sino hacia un valle distante que se extendía más allá del horizonte. Torne se demoró, su mirada fija en Ellen. «¿Quieres que te siga, no?», murmuró Elian. Torne cambió su peso, un sutil pero inconfundible asentimiento. La manada lo estaba guiando a algún lugar y sintió la obligación de ir a empacar sus suministros y convocar a sus drones. Elion comenzó la caminata junto a la manada. El viaje fue arduo, los vientos helados mordieron su piel expuesta, pero el mamut lo protegió de lo peor, su gran tamaño, bloqueando los vendavales implacables. Las horas se convirtieron en un día y el paisaje comenzó a cambiar. La tundra estéril dio paso a acantilados dentados y formaciones de hielo relucientes. En el corazón del valle, una caverna masiva se alzaba, su entrada enmarcada por estalactitas cristalinas. La manada desfiló dentro, sus movimientos reverentes, casi ceremoniales. Alan siguió su respiración entrecortada mientras entraba en la caverna. El interior era impresionante, una catedral natural de hielo y piedra. En su centro había algo extraordinario, un estanque enorme y brillante de luz líquida. Su superficie brillaba con colores etéreos. Los mamuts se reunieron alrededor del estanque, sus reflejos bailando en su superficie. Torne se acercó a Ilen y lo empujó suavemente hacia adelante, guiándolo más cerca del borde. «¿Qué es esto?». Un león, susurró su voz, resonando en la caverna. Su dron escaneó el estanque. Sus lecturas se iluminaron con datos. La sustancia estaba viva, una anomalía biológica rebosante de energía, pulsaba débilmente como si respondiera a la presencia del mamut. Anne se dio cuenta de la importancia del descubrimiento. Esto no era algo común.
Reunir el estanque era la clave para la supervivencia del mamut, una fuente de vitalidad. Se habían sentido atraídos instintivamente. La recuperación de Thorne no solo había unido a la manada, sino que los había llevado a su corazón ancestral. El asombro de Ellen se vio interrumpido por el sonido de motores distantes. El zumbido inconfundible de los barcos atravesó la ansiedad de la caverna. Cada vez más fuerte. Con cada segundo que pasaba, los mamuts se movieron inquietos. Sus formas masivas se tensaron. No, Ellen murmuró que se le hundía el estómago. Corrió hacia la entrada de la caverna y miró al cielo. Las elegantes naves oscuras que llevaban la insignia del consorcio galáctico flotaban sobre el valle. Sus luces escaneaban el terreno. El consorcio había llegado atraído por los rumores de las acciones de Alan y el valor de los colmillos del mamut, apreciados en los mercados negros por su composición cristalina. Peor aún, el estanque resplandeciente era un recurso. Sin duda, una energía incalculable llamaría su atención. Ellen activó sus comunicaciones. Conectándose a su Drone Network Nova, llamó a su asistente de IA integrado en su equipo para activar los protocolos defensivos. «Necesito ojos en esas naves», «Entendido», respondió Nova y los drones zumbaron en acción transmitiendo datos tácticos. Momentos después, las tropas del consorcio comenzaron a descender, sus figuras vestidas con elegantes armaduras se movieron con precisión militar, prepararon armas y escanearon el área. El corazón de Alan se aceleró, no tenía refuerzos, no tenía armas capaces de enfrentarse a una fuerza organizada. Sus únicos aliados eran los mamuts y su gran tamaño. Thorne lanzó una trompeta de advertencia, su sonido profundo reverberó a través de la caverna. Los mamuts, sintiendo la amenaza, formaron un anillo protector alrededor de la piscina, sus colmillos brillaban como cuchillas en la tenue luz. Ulan se apresuró a pensar que no era un soldado, pero sabía cómo adaptar sus drones originalmente diseñados para fines médicos. Tenían capacidades de combate limitadas. Podían emitir pulsos sónicos y desplegar trampas adhesivas lo suficiente para frenar al consorcio, pero no detenerlos. Se acercó a Thorne colocando una mano en su enorme pierna. «Estamos en inferioridad numérica, pero no estás indefenso. Ellos piensan que son solo animales, demostrémosles que están equivocados». Los ojos de Thorne se entrecerraron, una chispa de comprensión brilló dentro de ellos. Volvió a trompear, reuniendo a la manada. Los mamuts más jóvenes se movieron hacia los flancos, sus movimientos sorprendentemente coordinados como si estuvieran guiados por el liderazgo de Thorne. Cuando los soldados del consorcio avanzaron, los mamuts cargaron, el suelo tembló con su peso, sus colmillos barrieron a través de las filas como arietes. Los drones de Alan apuntaron a las tropas, deshabilitando sus blasters y desplegando trampas adhesivas para ralentizar su retirada. La batalla fue caótica y brutal. El consorcio subestimó a los mamuts y la inteligencia y el poder absoluto. Uno por uno, sus soldados retrocedieron, sus formaciones se rompieron. Ellen, armado con un blaster de salvamento, proporcionó fuego de cobertura donde podía. Su corazón latía con fuerza con cada disparo. Un grupo de soldados intentó flanquear la manada apuntando al estanque, pero Thorne los interceptó. Colmillos cayendo como un ariete viviente. Mientras las últimas tropas del consorcio se retiraban a sus naves, el valle quedó en silencio. Los mamuts se mantuvieron victoriosos, sus rugidos resonaron triunfalmente. Ilan se desplomó de rodillas, el agotamiento finalmente lo alcanzó. Thorne se acercó bajando su enorme cabeza al nivel de Alan, dejó escapar un suave sonido retumbante, un gesto de gratitud y confianza. Alan sonrió débilmente acariciando su pelaje. Lo logramos, el consorcio fue derrotado, pero Alan sabía que esto era solo el comienzo. Palabra de los mamuts, y el estanque brillante se extendería atrayendo más peligros para Zephyr. Sin embargo, cuando miró a Thorne y la manada unida, sintió una chispa de esperanza. Juntos habían enfrentado las probabilidades y juntos protegerían lo que ahora era su legado compartido. Las secuelas del ataque del consorcio dejaron el valle en un frágil silencio. El aire estaba cargado de inquietud mientras Ellen Varus trabajaba incansablemente reparando sus drones y evaluando la mamuts por heridas. Thorne se quedó de guardia en la boca de la caverna, su forma masiva un toro viviente trabaja contra futuras incursiones. El estanque resplandeciente en el centro de la caverna había permanecido intacto, un resultado milagroso dado el caos de la batalla. Allen sabía que su importancia se extendía mucho más allá de la supervivencia del mamut. La energía que irradiaba no era solo biológica, era algo más, algo que podría cambiar el equilibrio de poder en la galaxia si se explotaba. Ellen se arrodilló junto al estanque pasando su escáner sobre su superficie brillante. Las lecturas eran asombrosas. Esto no es solo una fuente de nutrientes, murmuró para sí mismo, está vivo, una fuerza simbiótica ligada a los mamuts. Su mente corría con
Posibilidades, pero sus pensamientos fueron interrumpidos por Nova, su asistente de IA, el Dr. Varos. Múltiples señales entrantes. Nova informó. Naves de exploración no consorcio. Esta vez el estómago de Alan se le revolvió la noticia de los mamuts, y el estanque resplandeciente se había extendido más rápido de lo que esperaba. La facción oportunista de la galaxia ahora vería a Zephyr como un premio. Activó sus drones y los envió a patrullar el perímetro del valle al anochecer. Los recién llegados se revelaron como una flota desorganizada de mercenarios que descendieron de las nubes. Sus naves estaban erizadas de armamento crudo pero mortal. A diferencia de las tropas organizadas del consorcio, estos eran carroñeros desesperados e impredecibles. No estaban allí para negociar, estaban allí para tomar. Ellen corrió al lado de Thorne. Su voz era urgente. «Vienen por la piscina. Thorne, no podemos dejar que la tomen». El mamut dejó escapar un estruendo profundo y resonante. Reuniendo a la manada. Los mamuts más jóvenes, aún sin probar en batalla, se movieron a posiciones defensivas bajo la atenta mirada de Thorne. Los mercenarios atacaron rápidamente. Sus cápsulas de desembarco se estrellaron contra el suelo helado con una fuerza explosiva. Oleadas de figuras armadas salieron gritando en lenguas alienígenas mientras avanzaban hacia la caverna. Los drones alienígenas se enfrentaron de inmediato. Emitiendo pulsos sónicos que desorientaron a los invasores, Thorne lideró la carga. El enorme mamut entró en la refriega con sus colmillos balanceándose como arietes. Detrás de él la manada siguió su movimiento coordinado. Los mercenarios habían esperado bestias pesadas, pero en cambio se enfrentaron a una defensa disciplinada e inteligente. Ellen, armada con un rifle de plasma modificado rescatado del consorcio, proporcionó fuego de cobertura desde una cresta que apuntó. Las armas más pesadas de los mercenarios deshabilitaron sus lanzadores y los obligaron a desorganizarse. La batalla se desató bajo la pálida luz de las lunas gemelas de Zephyr M. Cada choque de colmillos y armas resonó en el valle. A pesar de las probabilidades, los mamuts se mantuvieron firmes. La brillantez estratégica de Thorne se mostró cuando dirigió a la manada en maniobras de barrido, usando el terreno a su favor cuando los mercenarios intentaron flanquear la caverna. Thorne los interceptó. Su colmillo golpeó sus filas con una fuerza devastadora. El corazón de Ilan latía con fuerza mientras coordinaba con Nova el despliegue de drones para proteger a los mamuts más jóvenes e interrumpir las tácticas de invasión. Comenzó a girar, los números de mercenarios disminuyeron a medida que la fuerza y la unidad de las manadas los abrumaron. Al amanecer, el valle quedó en silencio una vez más. Los mercenarios habían huido de sus naves y se habían retirado a los cielos tormentosos. El mamut se mantuvo victorioso. Su aliento humeaba en el aire gélido. Allen se desplomó de rodillas y su rifle se le resbaló de las manos. Nunca había sentido tanto agotamiento ni tanto orgullo. Thorne se acercó. Sus ojos azules profundos se encontraron con los de Allen. El mamut bajó la cabeza y rozó suavemente con sus colmillos el hombro de Aan. Fue un gesto de gratitud, un vínculo que no necesitaba palabras. El segundo ataque a Zephyr 9 marcó un punto de inflexión. Las noticias de las incursiones fallidas llegaron al Consejo Galáctico y las facciones de toda la galaxia comenzaron a prestar atención. Lo que una vez había sido un mundo de hielo olvidado ahora era el foco de intriga política y posturas militares. Allen sabía que no podían contener las interminables oleadas de oportunidades. Los mamuts eran fuertes, pero los números eran limitados y el estanque resplandeciente, aunque poderoso, era vulnerable a la explotación. Si la galaxia quería una guerra por Zepan, vendría, pero Elión tuvo otra idea. De pie en la cresta, mirando el valle, activó sus comunicadores y grabó un mensaje al Consejo Galáctico y a todas las facciones. Escuchando, comenzó con voz firme. Este es el Dr. Alian Varos hablando desde Zephyr. Nanks, las criaturas aquí, los mamuts de Fian no son recursos para ser cosechados, son seres inteligentes. Guardianes de algo extraordinario. Señaló el estanque detrás de él. Su brillo iluminaba a la manada. Este estanque no es solo energía, es vida, sostiene a los mamuts y ellos la sostienen. Explotarlo sería destruirlos a ellos y a ustedes mismos. El mensaje. Continuó detallando las batallas libradas y las alianzas forjadas entre el hombre y la bestia. Apeló al sentido de la decencia de la galaxia. Su capacidad para todos. Tenemos la oportunidad de proteger algo verdaderamente único, algo que puede unirnos en lugar de dividirnos. Nosotros pido su apoyo, no su avaricia. El mensaje se extendió como un reguero de pólvora. Amplificado por los drones de Nova en las redes galácticas, la respuesta fue mixta.
Algunas facciones lo descartaron como idealismo sentimental, mientras que otros vieron una oportunidad de ganar favores al respaldar una reserva planetaria para los mamuts. Inesperadamente, Alan recibió una transmisión de un viejo amigo, el embajador en Avan del Cuerpo Diplomático Galáctico. Allen, su voz crepitó en la calma. Su mensaje conmovió al Consejo. Están enviando una delegación para discutir medidas de protección. No es una garantía, pero es un comienzo. El alivio se apoderó de Allen, pero él sabía que la pelea no había terminado. El apoyo del Consejo era tenue y la amenaza mercenaria no había desaparecido por completo. Aún así, era un paso adelante, una oportunidad de cambiar el rumbo no solo para Zephyr, sino para los mamuts y su legado. Esa noche, mientras la manada descansaba junto al estanque resplandeciente, un león se sentó junto a Torne, el mamut. La presencia era un consuelo, un recordatorio de lo que habían logrado juntos. «Todavía no estamos ahí», dijo el grandullón Ellen dándole palmaditas en la pierna a Torque, «pero estamos más cerca de lo que jamás pensé que estaríamos». Torne dejó escapar un sonido sordo y Ellen sonrió. La galaxia había despertado a la historia de Zephyr MS y por primera vez. Se sintió como si la esperanza fuera más que un sueño fugaz, era una fuerza luminosa tangible, como la piscina en el corazón del valle. La delegación del Consejo Galáctico llegó bajo un dosel de nieve arremolinada. Sus elegantes naves brillaban como obsidiana pulida contra la tundra helada. Ellen Barrow estaba de pie al borde del valle, flanqueada por Thorn y los otros mamuts. Sus imponentes formas, silenciosas y majestuosas, crearon una barrera natural detrás de él. Un testimonio viviente del vínculo que había forjado con ellos. Desde la nave más grande descendió y la embajadora Toa Aban, sus túnicas diplomáticas ondeaban en el viento frío. Su expresión era ilegible mientras se acercaba a él enflanqueada por un séquito de funcionarios del Consejo y escoltas armados. Alan, dijo que su voz llevaba el peso de una cuidadosa neutralidad. Tu mensaje ha conmovido a la galaxia. Algunos te ven como un héroe. Otros te ven como un entrometido. Yo no lo hice. Envía ese mensaje para hacer amigos con Liraan, respondió con un tono firme, pero firme lo envié para salvarlos. Hizo un gesto hacia la manada. Torne estaba al frente, su enorme cabeza levantada en alto, sus ojos tranquilos, pero vigilantes. Toa miró el estanque resplandeciente detrás de la manada. Su mirada se detuvo. El Consejo está intrigado por sus afirmaciones sobre las propiedades del estanque. Algunas facciones lo ven como un recurso demasiado valioso para ignorar. Ellen apretó los puños. No es un recurso, es un salvavidas para los mamuts y tal vez para todos nosotros. Explotarlo destruiría todo. Antes de que Toa pudiera responder, el sonido de los motores rugió en el valle. Una flota de naves mercenarias emergió de las nubes de tormenta, sus armas brillando siniestramente. El corazón de Theon se hundió. La frágil pieza que esperaba construir ya estaba bajo amenaza. El líder mercenario, una figura descomunal vestida con una armadura desgastada por la batalla, apareció en un hueco proyectado desde las naves. Este planeta no pertenece a nadie, se burló, y menos que nadie a un humano. Veterinario, hazte a un lado, y te perdonaremos. El séquito de Toy Bri, sus guardias levantando armas, pero Alan dio un paso adelante. Si quieres la piscina tendrás que pasar a través de nosotros. El mercenario rió. Entonces elegiste la muerte. La batalla comenzó. Con una ferocidad que sacudió el suelo, los mercenarios desataron una andanada de fuego de plasma, apuntando a los mamuts y la delegación del Consejo indiscriminadamente. Los mamuts rugieron desafiantes, sus colmillos brillaban mientras cargaban en Fray. Torne lideró la manada, sus movimientos precisos y deliberados, su fuerza una fuerza de la naturaleza. Ellen coordinó con Nova, desplegando sus drones para desactivar las armas enemigas y proteger a los mamuts más jóvenes. Los guardias de T se unieron a la lucha, su armamento avanzado mantuvo a raya a los mercenarios por primera vez. El Consejo y los mamuts lucharon codo con codo, una alianza improbable forjada en el crisol de batalla. Mientras el conflicto se desataba, Ellen vio a un grupo de mercenarios intentando flanquear la piscina. Si lo lograban y la línea de vida del mamut se perdería, agarró su rifle de plasma y corrió hacia la piscina con el corazón palpitando fuerte. Thorn llamó al enorme mamut, giró sus ojos fijos en un león sin dudarlo. Torne cargó sus colmillos dispersando a los mercenarios como hojas en una tormenta. Un león lo siguió derribando a los rezagados con disparos precisos. La marea comenzó a cambiar. Los mercenarios, al darse cuenta de que estaban superados, se retiraron a sus naves. El valle quedó en silencio. Una vez más la nieve manchada con la evidencia de la lucha. Ilan se desplomó de rodillas, exhausto pero aliviado. Toira se acercó a él, su expresión se suavizó. Has demostrado tu punto, Ilan. El Consejo reconocerá a Zephyr M como un santuario protegido. Elian la miró, su voz ronca pero resuelta. No. Solo el planeta y los mamuts son sensibles.
Merecen más que protección, merecen reconocimiento. Toira dudó y luego asintió. Haré que suceda. Tienes mi palabra. La declaración de Zephyr como santuario envió ondas a través de la galaxia. Las noticias de la inteligencia del mamut y su vínculo con Ilen capturaron la imaginación de innumerables facciones de especies que alguna vez buscaron explotar el estanque, ahora prometieron su apoyo ansiosos por alinearse con esta alianza sin precedentes. Aion permaneció en Ceps, dedicándose al cuidado del mamut y la preservación de su hábitat. El valle se convirtió en un centro de investigación y diplomacia que atrajo a científicos y diplomáticos que se maravillaron con la gracia y la inteligencia del mamut. Torne ahora reconoció como el líder de la manada. Continuó guiando a su especie con una sabiduría casi asombrosa. Aan a menudo se encontró en momentos de tranquilidad, con el mamut maravillándose de la resistencia de la criatura y su capacidad de conexión. Una noche, cuando las lunas gemelas arrojaron su pálida luz sobre el valle, Ellen se paró junto al estanque resplandeciente, su reflejo brillaba en su superficie. Toera se unió a él, su expresión pensativa. Has hecho algo extraordinario aquí, Ilan. Ella dijo que no solo lo salvaste, le recordaste a la galaxia lo que significa coexistir. Ilen sonrió levemente. No fui solo yo, fue Torne. Mostró por qué estamos luchando, como si fuera de dos. Torne se acercó, su forma masiva iluminado por el resplandor del estanque. Bajó la cabeza rozando suavemente sus colmillos contra el hombro de Elan, un gesto de confianza y gratitud que no necesitaba palabras. En los años que siguieron el santuario floreció, los mamuts prosperaron, su número creció lentamente y el estanque permaneció intacto, un símbolo de armonía entre especies. La historia de Alan se convirtió en una leyenda, un cuento de la determinación de un hombre para cerrar la brecha entre la humanidad y el mundo natural, y en Zephyr mime, bajo la atenta mirada de las lunas gemelas, el vínculo entre el hombre y Mameth dejó un legado de compasión, coraje y la creencia de que incluso el acto de bondad más pequeño puede cambiar la galaxia.